Buenos días, Orlando. Hoy es 19 de mayo y estamos con la primera sesión de la semana. Estamos con el tema de física y conocimiento del universo y vamos a ver la parte de cómo se estudia el universo en su primer parte, ¿ok? Entonces, empezamos con el tema. Vamos a empezar diciendo que para tener los primeros conocimientos del universo se utilizó únicamente la observación directa quedado con algunos pequeños instrumentos, no muy grandes, no muy que fueran de mucho desarrollo tecnológico, que pequeños puntos de referencia artificiales sobre los cuales se comparaba las posiciones de algunos astros. Con este conocimiento directo, con esta observación directa, se pudo conocer, por ejemplo, que pues obviamente teníamos a un sol, no sabían exactamente qué era, pero que estaba la luna también, un cuerpo muy cercano, pudo deducir que era la distancia a la Luna era más pequeña que la distancia al Sol. También se conocieron las diferentes estrellas sin saber exactamente qué eran tampoco. ¿Okay? Había algún tipo de estrellas en ese grupo de estrellas que tenían un comportamiento raro. Casi todas estaban fijas, pero ese tipo de estrellas tenían movimientos que iban en contra, a veces eran retrógradas, tenían un comportamiento errático. Por esa razón se les llamó planetas, que el significado de la palabra en español actual sería algo así como errante. ¿Ok? Entonces ya se conocían, por ejemplo, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, y se suceden con los dioses dioses de la mitología griega. ¿Ok? También se tenía conocimiento, por ejemplo, de algunos cometas que se observaban a simple vista, y también ocasionalmente, muy raramente, pero se registró su aparición de algunas explosiones de estrellas, que tampoco se sabía qué eran. Entonces se le llamaba una estrella, las supernovas, una estrella nueva. Pensaba que era algo, una estrella que se originaba de manera nueva. Entonces eso es lo que significa nova. Y una supernova pues es una estrella nueva, muy grande. ¿Ok? Con esta información, o sea, se tenía ya cierto conocimiento del universo. Vamos a ver un video sobre cómo se, se usan esas ideas para ir desarrollando una idea del universo y de las estrellas de las distancias del universo. ¿Ok? Como poco a poco empieza a crecer esa visión de nuestro universo. Déjeme buscar, compartir la pantalla de YouTube. Vamos a tener que esperar un poquito. Está. Aquí ya estamos compartiéndola. Vamos en el minuto. El video es más largo, pero vamos a ver la parte que corresponde únicamente a los inicios de la astronomía, ¿ok? De cómo se tuvo idea de las distancias en el universo. Ok, vamos a ver, vamos a agrandarlo. Vamos a, voy a pasar el micrófono. Vamos a compartirlo con,
¿Cómo han averiguado todo esto los astrónomos? ¿Cómo aprendieron a medir el universo? La historia comienza hace más de 2000 años, en Egipto. Implica geometría básica, un tipo de cálculos familiares a los constructores de templos. Esto dio al mundo la primera unidad de medida astronómica, una unidad tan grande como el mundo. Aquí vemos el reflejo del sol, iluminando directamente el fondo de un pozo en la actual Asuán. A 800 kilómetros al norte, en Alejandría, una columna proyecta una sombra. Es mediodía en ambos lugares. ¿Por qué esa diferencia? Eratóstenes, director de la Biblioteca de Alejandría, se percató de que era debido a la curvatura de la Tierra. Cuando el Sol estaba justamente en el cénit en Asuán, formaba un pequeño ángulo en Alejandría. Eso causaba la sombra. La diferencia angular era de una 50ª parte de un círculo, así que la distancia entre Asuán y Alejandría debía también ser una pequeña parte de algo. Una 50ª parte de la circunferencia de la Tierra. Eso es geometría. Y ese fue el razonamiento de Eratóstenes, y estuvo en lo cierto. La circunferencia de la Tierra mide aproximadamente 40.000 kilómetros. 200 años antes de Cristo, ya se sabía que la Tierra era una esfera en el espacio. Saber cuál era su posición era un tema más complejo. Una antigua idea griega situaba a la Tierra en el centro de todas las cosas. Alrededor de ella, fijas en una serie de esferas de cristal, orbitaban la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas. Pero los planetas eran un rompecabezas. Fueron llamados estrellas errantes, dado que su desplazamiento por el cielo podía ser errático. Algunos se paraban, invertían el sentido de su marcha y más tarde reemprendían el camino de nuevo. El astrónomo griego Ptolomeo tenía una respuesta. Justificó esas erráticas trayectorias con los llamados epiciclos, que eran como si los planetas tuvieran pequeñas órbitas alrededor de sus trayectorias orbitales principales. Era una idea descabellada, pero parecía adecuarse a las observaciones. Parecía funcionar con planetas como Venus y Mercurio, que cruzan raudos el cielo en el crepúsculo. Pero fallaba con otros, como Marte. Durante 1400 años no hubo progresos claros, pero en el siglo XVI, un danés de aguda visión llamado Tycho Brahe tuvo la mitad de una buena idea. Pese a seguir suponiendo que el Sol giraba alrededor de la Tierra, intuyó que todos los planetas circundaban al Sol. El paso de un cometa dio un empuje a su teoría. Observando el gran cometa de 1577, Brahe calculó que en una noche se movía menos que la Luna con relación al fondo de estrellas, lo que implicaba que estaba situado entre los planetas, más lejos que nuestro satélite, haciendo añicos con ello la teoría de las esferas de cristal. Pero Brahe todavía situaba la Tierra en el centro del universo. El astrónomo y clérigo polaco Nicolás Copérnico asestó un duro golpe a esa teoría. Él puso a la Tierra en su lugar como planeta que se movía en órbita alrededor del Sol. Sin embargo, asumió que las órbitas de los planetas eran circulares y no pudo explicar los excéntricos giros de Marte. Un matemático alemán, Johannes Kepler, sí pudo. Dedujo que las órbitas de los planetas no son circulares, sino elípticas, y que la velocidad de los planetas depende de su distancia al Sol. La imagen del sistema solar se completó entonces. Más tarde entró en escena el científico inglés Isaac Newton, quien amplió el conocimiento sobre las órbitas con su famosa teoría de la gravedad. Él imaginó una bola de cañón disparada desde la cima de una montaña. Cuanto mayor fuera el impulso inicial, más lejos llegaría. Pero si la impulsásemos a la velocidad suficiente, podríamos hacerla entrar en órbita.
se convertiría en un satélite, como la Luna, orbitando alrededor de la Tierra. O como las muchas lunas que orbitan alrededor de Júpiter. El genio de Newton fue reconocer que la fuerza que hace que una bola de cañón caiga a la Tierra es la misma fuerza que gobierna los movimientos de los planetas y sus satélites. Es la fuerza que dicta la velocidad de las órbitas. En el sistema solar, cuanto más cerca está un planeta del Sol, más rápidamente se mueve para permanecer en órbita. También es la fuerza que ayuda a impulsar las sondas espaciales que exploran los planetas. Como vemos, en el amanecer de la astronomía moderna había un mapa del sistema solar, pero era un mapa sin escala. El punto es Venus, cruzando por delante del Sol. Este hecho, que se llama tránsito, sucede cuando Venus pasa exactamente entre el Sol y nosotros. Visto desde dos lugares distintos en la Tierra, Venus traza dos trayectorias diferentes por delante del Sol. Esa diferencia es una de las claves para determinar distancias. Simples cálculos trigonométricos proporcionaron a los astrónomos una escala para el sistema solar. Pero, ¿cómo medir las estrellas? Al orbitar la Tierra al Sol, podríamos esperar que las estrellas más cercanas se desplazaran de lado a lado al cambiar nuestra perspectiva del cosmos. Los astrónomos buscaron en vano el efecto. Pero un danés llamado Olaus Rømer encontró otro efecto de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Mientras observaba cómo Júpiter era eclipsado por sus satélites, descubrió que ese fenómeno sucedía antes de lo previsto cuando la Tierra y Júpiter estaban en sus órbitas en el mismo lado del Sol. Los eclipses, sin embargo, se retrasaban cuando la Tierra y Júpiter estaban en lados opuestos. La razón era el tiempo que tardaba la luz en recorrer la distancia de Júpiter hasta la Tierra. Así Rømer demostró que la velocidad de la luz era mensurable, no infinita. Pero el enigma persistía. ¿Cómo medir la distancia a las estrellas? Al hacerse más grandes los telescopios, más y más estrellas surgían a la vista. En el siglo XVIII, con un gran telescopio que él mismo construyó, el astrónomo inglés William Herschel comenzó a cartografiar el cielo. Cuidadosamente se dedicó a contar las estrellas. Había millares. Dibujó una carta celeste con sus localizaciones y situó al Sol cerca del centro. Herschel pensó que esto era todo lo que existía en el universo. Las pruebas de que existían más objetos llegaron desde el castillo de Birr, en Irlanda, donde el tercer duque de Rose construyó un telescopio aún más grande. Era a mediados del siglo XIX, y Rose había identificado nubes que resultaban casi imperceptibles, y las dibujó. Dentro de algunas nubes halló estructuras espirales. Más allá de la Vía Láctea, Rose había comenzado a vislumbrar algunos misterios. Poco a poco los astrónomos fueron aprendiendo finalmente a tratar la cuestión de las distancias estelares. Recientes y más detalladas observaciones revelaron que las estrellas cambiaban de posición si las observábamos desde dos puntos distantes de nuestra órbita alrededor del Sol. No resulta fácil verlo porque están muy lejanas. El efecto se llama paralaje. Se mide observando una estrella desde un lado de nuestra órbita solar y 6 meses después desde el otro. La diferencia de posiciones de la estrella depende de su distancia a nosotros. Cuanto más cercana esté, más se desplaza. Los astrónomos descubrieron que las estrellas están increíblemente lejos, a muchos años luz de distancia. La astronomía progresaba rápidamente. Los científicos hicieron pasar la luz de las estrellas a través de prismas. De esta manera obtuvieron mucha información de ellas a partir de
Ok, Orlando, si te fijas, bueno, probablemente no conoces, el siguiente tema precisamente trata sobre el cómo se usa la luz de de las estrellas para obtener información de ellas. Entonces aquí lo vamos a cortar el video. ¿Ok? Pues si te fijas, se trata de cómo al principio con los datos que se tenían de la observación directa se pudo ir construyendo poco a poco una concepción del universo. Se habla al final de este video, de esta parte del video, se habla sobre la paralaje y cómo cambia la posición aparente de un objeto a otro, de un objeto cuando lo miramos desde posiciones distintas. Lo puedes ver tú si colocas el dedo y cierras un ojo y ves hacia dónde apunta la punta del dedo. ¿Sí? Luego inmediatamente después cierras el ojo que tienes abierto lo cierras y abres el otro. Vas a ver que aparentemente cambia la posición ahora del dedo. En el video que estás viendo ahorita, vamos a ver que la posición del dedo permanece fija. Pero si tú lo haces, te vas a dar cuenta cómo parece que salta el dedo de una parte a otra. Esa es una evidencia del parlaje. Usando geometría se puede determinar entonces la posición de los cuerpos, que fue lo que usaron los científicos. Por ahí se mencionó el uso de cómo se usó la geometría, por ejemplo, para medir el diámetro de la Tierra, que fue no fue un cálculo aproximado, fue bastante preciso el que hizo en la antigüedad. Que antes de 1500 años, hace 1500 años ya se conocía más o menos que la Tierra era esférica y más o menos de qué tamaño tenía, una cantidad enorme de tamaño para aquel tiempo. Contrariamente a lo que se piensa que en los tiempos de Cristóbal Colón se pensaba que la Tierra era plana, no había idea de que era una esfera. ¿Ok? Entonces, con esas ideas vamos a dejar la sesión de hoy. Vamos a recordar de que al principio se usó la observación directa. Con esa observación directa se pudo tener conocimiento de estrellas, de algún tipo de estrellas diferentes, los planetas, ¿sí? Que se comportan de manera diferente, de la posición de la Luna con respecto al Sol, que la Luna era más cercana con respecto al Sol, que también había algunos cuerpos llamados cometas que viajaban, que estaban más allá de la Luna, ¿ok? Y que eso hizo suponer que no era cierta la cuestión de que las estrellas estaban fijas sobre las esferas de vidrio. ¿Ok? Y cómo se usa el, el- el efecto de paralaje para determinar la posición de las estrellas. También por ahí se menciona un poquito de la cuestión de los telescopios. ¿Ok? Entonces también el uso de los telescopios se fue perfeccionando para mejorar la visión de esa paralaje que en distancias para cuerpos muy lejanos es muy pequeña esa paralaje. Bueno, entonces aquí lo dejamos. En la siguiente sesión vamos a continuar con, ahora sí, cómo se usa la luz de las estrellas o de cualquier astro para tener conocimiento de ello. ¿Ok? Nos vemos, Orlando, que estés bien. Hasta la próxima.